Sí, buenas tardes, gracias por venir. Vamos en estos 25 minutos a hablar un poco de kernel, de tecnologías, ojo, algunas de las cosas que voy a hablar no es necesariamente de kernel, sino que aplica transversalmente a software de plataforma o de infraestructura, cosas como sistemas operativos, compiladores, hipervisores, etcétera, etcétera, bases de datos, porque son temas transversales a hardware y cómo con conocimiento de ese hardware, cómo se programan mejores aplicaciones. Yo trabajo en SUSE Labs y soy mantenedor de una de las áreas del kernel de SUSE, así como desarrollador upstream. Y voy a ir hablando un poco de los cambios que han habido, las tecnologías que han sido impactadas y un poco de lo que yo he ido trabajando y cómo el kernel ha ido mejorando y satisfaciendo más necesidades de distintas índoles. Dado el título puede ser un poco confuso. Esto no es un tutorial de C ni de Git, no es un tutorial de enviar un primer parche, no es un tutorial, no es una lista de cómo desarrollar el kernel, porque no hay una lista para eso. Lo que estoy tratando de hacer énfasis es que ustedes vean un poco la mentalidad y los contenidos, las disciplinas que se tienen que tener para comenzar a desarrollar en el kernel, sea el nivel que sea y sea el subsistema que sea. Linux hace mucho que dejó de estar tratando de ponerse al día con la tecnología. Hoy en día es líder absoluto y dominador en todo mercado. Y si me dicen qué pasa con Windows y todo, incluso Microsoft ahora está apoyándonos. Así que Linux está en todo. Y si directamente no lo usan, indirectamente les aseguro que sí. Dado que en potencia, ciencia, tecnología, colaboración, desarrollo, los pasos, el kernel cambia pasos agigantados. Hay un reporte de Linux Foundation de 2017 que el release 4.12 creo que tuvo 8 y algo cambios por hora, constantes. Y eso son miles y miles de cambios. Dado que tiene un código de usuario, una base de usuarios muy grande de Linux, cada cambio que se hace en el kernel tiene que el programador no puede solo estar preocupado de ese cambio como una isla, siempre tiene que estar claro en qué puede afectar en otras áreas que ni siquiera se había pensado, que puede impactar de forma negativa. Entonces, trabajamos hacia que el kernel sea estable, que no hayan kernel panics, que no se caiga básicamente, confiable, reliable, que no me coma mi tesis, por ejemplo, después de terminar de escribir lo guardo, y si el sistema operativo, básicamente el sistema de archivos, no sé, no tiene journaling y se cae, puede ser imposible recuperar la data. Que sea determinístico, que los bugs que hayan sean reproducibles. Muchas veces en sistemas operativos no hay determinismo puro porque hay muchos eventos que bloquean otros eventos. Queremos que sea eficiente, no sirve de nada un sistema robusto, confiable, que no se caiga. Si, por ejemplo, hago un swapeo de página y se demora 20 minutos. Tiene que ser justo en el tema por ejemplo, el scheduler que asigne los recursos de CPU a distintas tareas de forma para un sistema operativo general. Normalmente queremos que sea round robin, ese tipo de cosas. Para cosas más específicas como real time, ahí el scheduler puede ser no necesariamente fair. Queremos que sea compatible, nadie le gusta tener hardware no soportado, dado la cantidad de usuarios queremos que sea configurable y en mi caso en particular necesito que sea rápido y todo. Los problemas que nos enfrentamos hoy en día en sistemas operativos realmente no cambian mucho de hace 50 años, en el tema que, por ejemplo, la jerarquía de memoria siempre limita el sistema. Lo que provee un sistema operativo de contexto general no ha cambiado para nada, y los libros clásicos que se ven en las universidades
tienen básicamente la misma tipo de información que lo que se usa hoy en día, los problemas que se tratan de resolver. Los cachés, interfaz de usuario, sistemas de archivo, sincronización, memoria virtual, protección de ring 0, etc. Entonces, hay un dicho, Bill Joy es uno de los fundadores de Sun, que nadie le gusta mirar los sistemas operativos porque, o sea, es como mirar los calzoncillos, nadie le gusta. Entonces, la gente normalmente trata de evitar esto. Entonces, vamos a entrar un poco a las materias más duras de lo que tienen que manejar, por lo menos, para programar cualquier tipo de software de infraestructura. Si tienen alguna pregunta, conversemos, me dicen y yo puedo pausar, no hay ningún problema. Tengo un montón de material que no vamos a alcanzar a cubrir todo, pero si quieren que hable de algo específico de los que tengo acá, no tengo ningún problema. Por ejemplo, voy a volver. De esto, lo más probable es que vamos a hablar de NUMA, Huge Pages y quizás Real Time. No voy a tener tiempo para el resto, pero insisto, ustedes me dicen nomás y podemos hablar. La jerarquía de memoria es básica, todo programador debería conocer esto. Indica costos versus latencias de acceso a data. La data, mientras más abajo en la pirámide está, más barato es, pero más lento también. Por ejemplo, los registros de la CPU, que es lo más rápido, también son los recursos más limitados. Los cachés de la CPU, normalmente hay 3 niveles, también pueden haber 2. La memoria física, la RAM, SSD, disco, etcétera, etcétera. Esta pirámide siempre hay que tenerla en mente porque a la hora de escribir código para el kernel necesitamos optimizaciones inmediatas. Por ejemplo, nos preocupa si hay mucho por ejemplo, flash de caché, misses de predicciones de branches, cosas así. Entonces, este tipo de cosas siempre es bueno tenerlo en la cabeza para estar seguro que el software sea lo más óptimo posible. Y unos números, estos son de hace un par de años de un caballero, Peter Norvig, que es director de investigación en Google, si no me equivoco. Y si bien las cifras exactas no importan, son las magnitudes las que todavía equivalen hoy día. Por ejemplo, una referencia de L1 medio nanosegundo. Una L2 son 7. Ya estamos en 14 veces más caro acceder a L2 que a L1. Ni hablar de memoria principal, de RAM. Un acceso a memoria principal son 200 veces más caro que una L1. Leer aleatoriamente un bloque de 4K en un SSD. La idea es que vayan viendo mientras más abajo voy, más tiempo me demoro en obtener mi dato. Y lo otro, para estar más como en sintonía con el tema de la jerarquía de memoria, siempre es bueno también combinarlo con complejidad algorítmica. Si nosotros buscamos casi siempre complejidad constante, o 1, que es la línea, bueno, el de abajo es el gris. Y normalmente si encontramos código, no sé, con complejidad cuadrática o n, lo más probable es que haya que hacer cambios y mejorar eso. Entonces es muy común ver parches, gente trabajando en netamente problemas de complejidad, por ejemplo, no sé, bueno, sí sé, voy a mostrar un ejemplo. Hace poco estaba mejorando un poco una interfaz de árboles rojos negros, y hay una situación donde cuando uno transversa el árbol tiene que bajar del nodo raíz, del 13 ahí, hasta el 1. Y si ustedes imaginan un árbol con miles de millones de nodos, eso es logarítmico, porque el árbol está siempre balanceado y nos da propiedades logarítmicas para sus lookups. Pero si yo quiero hacer un traversal de este árbol, tengo que buscar primero el nodo más chico, o si quiero buscar el traversal inverso. Entonces, lo que hablo de optimización es, por ejemplo, hace poco agregamos punteros
a los primeros nodos. Entonces cambiamos, optimizamos los árboles en sí, que de log n a O1, porque siempre está en tiempo constante el primer nodo del árbol, el nodo más pequeño. Bueno, hay cache left and rightmost nodes. Otro ejemplo de complejidad es si tenemos datos en un árbol y tenemos que buscarlos dentro de varias raíces de árboles distintos, podemos simplemente insertar una tabla hash y convertir el lookup en O1 de nuevo. Estos son dos ejemplos reales que hace poco entraron en el código y que son cosas que se usan. Donald Knuth es conocido por decir que la optimización prematura es la raíz de todo mal. Yo discuto eso, es verdad, pero a no ser que trabaje en sistemas operativos, estamos constantemente optimizando prematuramente. Otro tópico es la llegada de lo que es multicore y programación paralela. Si bien la programación paralela no es nuevo, hasta hace fines de los 90, principios de los 2000, la frecuencia de reloj iba subiendo y subiendo y subiendo, pero por temas de la barrera de memoria, que las velocidades de la CPU pasaron por debajo de la memoria principal, y lo mismo con la barrera de la energía. Mientras más rápido la frecuencia de reloj, más temperatura, más calor, etc. Entonces, para continuar mejorando el hardware, se introdujo el tema de multiprocesador. En este caso, este dibujo es de dos procesadores, que cada uno, dos sockets, perdón, cada uno con 2 cores, o sea, tiene 4 cores, compartiendo una caché de 2 y la memoria principal. Dos cosas a tener en cuenta cuando hablamos de programación paralela. Uno es los cache lines, que cuando hay máquinas muy grandes y hay datos compartidos y ese dato está en la caché de distintos threads, procesos, y cada proceso, por ejemplo, no sé, incrementa o modifica esos valores, esas líneas de caché se tienen que ir invalidando, y eso va produciendo una cosa que se llama cache line bouncing. Y cache line bouncing, por ejemplo, en logs mal implementados, que era el caso hace hasta un par de años, la línea roja, puede escalar muy mal en sistemas grandes. Puede que en un laptop ande muy bien, pero es muy distinto el escenario a un laptop a, por ejemplo, 16 sockets con 240 cores, ¿verdad? Entonces, este otro trabajo que hicimos de mejorar los spin locks en el kernel para usar MCS, que es una técnica básicamente para no hacer pull de una variable que le pertenece a otros threads en la caché, para evitar los problemas de cache line bouncing. Entonces, solamente se trata de adquirir el lock vía variables globales, o sea, locales de ese thread. Otro... Ahí. No, de arriba. Eso. Ya. Otra cosa, por ejemplo, es cuando tenemos datos compartidos entre hebras. Si yo, por ejemplo, tengo una estructura que caben varias estructuras, por ejemplo, en una línea caché. Una línea caché normalmente son 64 bytes. Entonces, varias estructuras pueden caber. Y, por ejemplo, si una de esas estructuras están compartidas y se invalida, siendo que, por ejemplo, el otro thread no se invalidó ese dato, sino que se invalidaba la estructura porque estaba compartida con la caché, entonces ambos tienen que invalidar. Entonces, si ven cosas como alineaciones de caché, significa básicamente que esa estructura ocupe toda la línea de caché, aunque no tenga la cantidad, es un padding básicamente, aunque no tenga la cantidad de variables, que el tamaño real de esa estructura no sea menor de 64. A ver, va.
Ya, es un poco lo que escribía. ¿Cómo mejorar esto? Cache and bouncing, usar variables locales y for sharing, básicamente alinear las estructuras de datos. Otro tema interesante, a ver, voy a saltar esto, vamos a ver un poco, vamos a ver NUMA, porque iba a hablar de sincronización con el OX. Hay varios tipos dependiendo de las necesidades y del contexto. El contexto más importante, por ejemplo, es si un proceso puede bloquear o no. Por ejemplo, si voy a buscar un archivo a disco, lo más probable es que pueda bloquear porque es una operación costosa y que se demora. Pero, por ejemplo, si estoy leyendo un dato en caché y ocupo un spin que básicamente no duerme, es mucho más eficiente. Barreras de memoria, no voy a entrar en eso. NUMA. Lo que yo decía de cuando entró el tema multicore, también ocurre un problema que, por ejemplo, si yo tengo en una misma línea el bus para acceder a la memoria, mientras yo más cores agrego, más contenida está esa línea de bus. Entonces eso va creando problemas de performance serios y al punto que básicamente es mejor tener 1 o 2 cores en vez de 8 o 4 compartiendo la misma línea. Para eso llegó NUMA. Y distintos cores tienen distintas vistas de cuánto se demora acceder al dato. Entonces, si decimos una máquina NUMA con, no sé, 4 nodos, no sé, el nodo 3 tiene su propia RAM, sus propios cores, pero si yo accedo acá, la latencia de esos accesos son locales, no son muy rápidos, pero si este core accede acá, eso va a ser muy costoso y es por un orden de 2 a 3 veces el costo de acceso. Entonces, lo que se busca es hacer que haya localidad NUMA, en el sentido de que todos los procesos que accedan a ciertos bancos de memoria estén corriendo en ciertos cores dentro de ese nodo NUMA. Básicamente aquí 2 nodos, tenemos los procesos verdes y los azules, y partimos así y queremos este tipo de orden. Para eso hay que desarrollar aplicaciones que sean NUMA-aware por diseño, porque se sabe, por ejemplo, que el software se va a correr en un sistema NUMA. Otra cosa es que los administradores pueden hacer pin de que se corra un proceso en cierta CPU o en cierta parte de CPU y en cierta ID de nodos de memoria. Pero hace dos años ya tenemos una cosa que es Automatic NUMA Balancing que lo hace el kernel y básicamente ayuda al usuario a colocar los nodos, los procesos. Schedule coloca los procesos en el nodo donde tiene el menor costo de latencia. Otro tema son huge pages. La TDB, el Translation Local Site Buffer, que cuando uno tiene una variable, o sea, una dirección virtual, porque estamos hablando de memoria virtual, hay que conseguir el equivalente físico. Entonces, lo que hace esto es un caché de estas traducciones y cuando no está en caché hay que empezar a caminar las tablas de páginas para obtener physical frame number. Lo que hace que normalmente las páginas son de 4K y la TDB puede tener desde 8 hasta más o menos 1024 entradas. Entonces, es muy finito el recurso y básicamente lo que hace Huge Pages es poder hacer mejor uso de la TDB al usar páginas más grandes de 4K, porque así vas a evitar tantos flashes de la TDB. Por ejemplo, aplicaciones con Working Set significa el uso total de memoria RAM. Con páginas de 4K es muy lento y por eso, por ejemplo, cosas como Oracle siempre recomiendan usar Huge Pages. Depende de la arquitectura, pero por ejemplo Intel soporta 2 megas hasta 1 giga opciones para Huge Pages.
Claro, lo que estaba diciendo. El tema de Huge Pages hay dos opciones. El primero es usar usuario basado como en un sistema de archivos, que básicamente involucra que el administrador tenga que hacer mucho trabajo. Y el otro es transparente y que todo funciona de forma automática. Al igual que el Automatic Number Balancer, el THP también es relativamente nuevo. Relativamente, no tan nuevo. Ya, tenemos 4 minutos. Real Time es otra área que me ha tocado trabajar bastante. Aquí hay estábamos en una sala con Linux y básicamente nos dice esto, que están todos locos en esta sala, pero si alguien quiere usar Linux para controlar un láser industrial, bienvenido. Entonces, ¿qué significa real time? Significa determinismo, que sepamos que va a suceder lo que pretendemos que suceda en un tiempo determinado y no antes ni después. Y muchas veces se confunde real time con temas de performance, pero la verdad es que performance no tiene nada que ver con real time, porque performance muchas veces tiene el costo de que es más rápido, pero es menos determinística. Y hay dos tipos de real time. El primero es hard, que uno no se puede pasar. Por ejemplo, las bombas. Cuando uno lanza una bomba de un avión, tiene que suceder el tema computacional exactamente cuando tiene que suceder, si no la bomba no explota como debería explotar. Es un ejemplo, pero es el tipo de industria que realmente le importa. Sistemas financieros, si yo compro acciones, las quiero en el momento que yo las quise comprar a ese precio exacto. Y el otro es, por ejemplo, el software time, que ya si me paso un poco no importa, no es el fin del mundo, como los sensores sísmicos. Si no hace alerta en un segundo, al otro segundo va a ser la alerta, y eso está bien. Entonces, dependiendo del contexto que se necesite real time, es cuán tolerable o no soy a los fallos. Real Time en Linux es básicamente PreemptRT, que es un parche aparte de mainline, del kernel que distribuyen Linux y por ende las distribuciones. Básicamente es que convierte el sistema de espera. Básicamente, en real time un proceso no puede esperar. Entonces, si tiene que esperar, hay un montón de cosas que tiene que ser del sistema operativo para decirle a los otros que córranse, porque este proceso tiene que ejecutarse. No voy a hablar de RTMutexes, lo que sí voy a hablar de... sí, voy a hablar de RTMutexes. Uno de los problemas fundamentales en real time es la inversión de prioridades. Es donde si tengo 3 procesos con prioridades 1, 2 y 3, con inversión de prioridades, un proceso con prioridad más alta puede estar bloqueado por un proceso de menor prioridad, y eso no puede ser. Básicamente, una de las soluciones a esto es que el proceso que está haciendo esperar al otro proceso herede la prioridad del proceso que está esperando. Entonces ahí se va a liberar y va a correr el proceso. Este problema ocurrió casi hace que la misión de Pathfinder falle. No usaba Linux, sino que estoy hablando del problema en general de real time. Y pasa en la vida real, y este es un ejemplo más que claro. Sí, a ver, quedan 40 segundos. Sí, hay un montón de... Bueno, voy a hablar hasta acá, pero hay otras diapositivas que puede que les interese, y si tienen alguna duda me preguntan. Otra cosa, ¿puedo sentarme ahí? Un momento. Acá. Entonces, estamos buscando gente que le interese este tipo de tópicos. Hay hartas ofertas abiertas en este momento, y si están interesados, contáctense conmigo aquí. Pero les digo que el inglés sí es fundamental. Entonces, si quieren, vean los listados, y si a alguno les interesa, podemos conversar. Fuera de eso, muchas gracias.
¿Tienen preguntas? ¿Aló? Sí. Primero que todo, David, gracias por tu charla. Tengo dos preguntas. Si nos podrías contar cómo comenzaste a meterte en lo que es el desarrollo del kernel. Y segundo, cuando haces un cambio en algo que no es un driver o un módulo, algo que es del core, ¿cómo prueban los cambios? ¿Tienes que recompilar todo, reiniciar la máquina? Sí, para cada cambio que no sea un módulo, por ejemplo, hay que recompilar todo. Yo ocupo KVM y QEMU, por ejemplo, para asegurarme que un cambio sea, por lo menos no bote eso. Y si ya sobrevive eso voy a probar el parche en una máquina de verdad más grande. Pero sí, siempre hay que hacer reboot, por lo menos en los temas core. La otra pregunta era cómo había empezado. Yo empecé con KVM cuando estaba estudiando mi magíster. De antes había siempre, a ver, yo hace más de 10 años que me gusta el kernel, pero siempre me metía y no entendía mucho, no sabía qué. Una de las cosas más difíciles es encontrar qué hacer. Uno lee código, pero no sabe cómo mejorar y todo. Por eso yo también mostraba un poco el tema de la complejidad algorítmica, cosas así que uno no tiene que ser experto quizás en no sé, en el código que uno está mirando, pero sí uno puede darse cuenta de ese tipo de cosas. Entonces ahí tuve la suerte de, después de terminar eso, seguir contratado en líneas parecidas, y ahí ya nunca más siempre me dediqué al kernel después de eso. Gracias. ¿Otra pregunta? Ay, atrás. Carol, atrás. Hola, gracias por tu charla. No es tan técnico, sino que ¿cómo trabajan ustedes, entre todos ustedes, para coordinar estos cambios? ¿Con qué plataforma trabajan? Yo sé que tengo un amigo que trabaja en SUSE en Alemania y me cuenta que realmente están todos distribuidos en todo el mundo, entonces lograr coordinar todos esos esfuerzos a un fin coordinado y una liberación de software que todos sabemos que es complicado. ¿Sí sabes? Me cuenta. El tema de, por ejemplo, yo una de las cosas que mencioné es que no iba a hablar de lo que era, bueno, no importa, lo que era el modelo de trabajo, porque es una charla totalmente, amerita su propia charla, pero te puedo decir que si bien estamos todos distribuidos, y no solo hablo por SUSE, sino que hablo de la comunidad upstream, que puede ser SUSE, Red Hat, Intel, HP, somos todos como una pequeña familia donde todos trabajamos upstream, entonces está todo libre, está disponible para cualquiera, y cada distribución o cada persona interesada puede ir sacando parches, va haciendo backports y haciendo un producto enterprise como Red o SUSE Enterprise Linux. Pero siempre tenemos esa regla de upstream primero, antes de la distro. Entonces Red Hat o SUSE al menos es casi imposible ver un parche que no esté ya en el repositorio Linux. La coordinación, las herramientas son muy sencillas, es solo correo. Es solo correo. No hay más que eso. Muchas gracias, David. Bueno, creo que había una... sí, una última pregunta. Gracias. Dos preguntas, ¿pueden ser cortitas? Una sola, ya. Quería saber qué tan alineado está el desarrollo del kernel con la investigación académica y de ser así, ¿son los desarrolladores los que acogen los papers o ellos son los que generan? Es una muy buena pregunta esa. Sí, hasta hace poco eran básicamente entidades separadas, desarrollo práctico. Nos burlamos un poco de los académicos nosotros en el sentido de que los académicos se les ocurren estas ideas, pero al final uno tiene que hacer la cosa que funcione en la práctica. Pero han habido esfuerzos de ir un poco juntando esos dos mundos y ha dado harta luz. Los académicos normalmente pueden tener teorías interesantes, pero asumen un par de cosas que no necesariamente son ciertas. Entonces,
es una pérdida un poco de tiempo para el académico, no sé, hacer un estudio, un experimento y publicar un paper, no sé, en alguna área del kernel, por ejemplo, un sistema de archivos, sin primero hablar con la comunidad, decir esto yo creo que cómo, y un poco colaborar. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Scheduler. Hace poco había un paper mostrando muchas falencias del Scheduler y cómo se podrían mejorar, con parches y todo, que se agradece. Pero los académicos primero jamás mostraron ese código upstream, nunca lo propusieron y nunca se contactaron con la gente de Scheduler. Y el paper en sí es interesante y todo, pero no es válido porque los problemas que mostraban simplemente no existen. Entonces, estamos trabajando para mejorar el tema académico, el mundo académico de la ingeniería de software, pero falta mucho todavía. Muchas gracias, David. Damos por terminada esta charla.